Muy bien, estamos de vuelta, Eduardo. De vuelta te saludo. Lo de Francia y esto que tiene que ver con un trasfondo eminentemente religioso, ¿no? Así es. Se está tratando de desviar la atención por un asunto de prácticas políticamente correctas que a mi modo de ver eso va en declive de nuestra civilización, porque tanto políticos como algunos intelectuales están diciendo que esto no tiene nada que ver con la religión y es mentira, esto tiene mucho que ver con la religión. El acto terrorista de París de hace unos 3 días tiene que ver muchísimo con el Islam. El Islam, que se propone como una religión de paz, en realidad es una religión de guerra, es una religión como la mayoría de los monoteísmos ultraconservadoras y peligrosas, no solamente para los franceses, no solamente para la prensa, sino para todo el sistema democrático que sostiene hoy ya a más de la mitad de la población mundial. ¿Por qué digo esto? Tradicionalmente hablando, el cristianismo fue esta religión de violencia, fue una filosofía de ultratumba que proponía masacrarle a los demás para imponer la fe con sus dogmas. Tenemos las cruzadas, la Santa Inquisición, el índice de libros prohibidos. Pero ¿qué pasó? El cristianismo entendió, y específicamente el catolicismo, ya después de los cismas que hubo también con el protestantismo, entendió que tiene que adaptarse a un mundo que ya no le corresponde. ¿Eso qué significa? Que los cristianos hoy en día, en general, por lo general, tanto protestantes como católicos, entienden que tienen que convivir con las diferencias de las creencias que existen en las diversas partes del mundo. A diferencia del cristianismo, que puede separar la religión del Estado, el Islam no puede hacerlo. Para el musulmán, religión y Estado van de la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que promover una sociedad musulmana donde los infieles, en este caso cristianos, judíos, ateos y de otras creencias religiosas, no tienen cabida. Por eso es lo que proponen a través de la construcción de las mezquitas, a través de difusión de su religión, que obviamente en cualquier sociedad democrática es válido, pero también proponen la violencia. Por eso hacen estos actos terroristas, para promover la intolerancia y decir básicamente que los que no piensan como ellos van a ser totalmente violentados. Hablas, Eduardo, de un mundo cristiano que evolucionó aparentemente. Sin embargo, como dentro de cada canasta siempre hay una fruta medio rarita, vemos a un representante importante de la Iglesia Católica que en palabras más, palabras menos, justificó lo que ocurrió en París, teniendo en cuenta que supuestamente se realizaron agresiones, que todos compartimos, obvio, fueron agresiones periodísticas, pero la respuesta a estas agresiones es lo que obviamente no se comparte. Sí, yo Patricia, quiero aclarar, yo no estoy de acuerdo que sean provocaciones, o sea, son fruto de la libertad de expresión y de prensa que tiene una larga tradición en Francia, ya con el racionalismo, la Revolución Francesa, con todas sus deformaciones, ¿no? Pero yo creo que esto no hay que prohibir de ninguna manera. Lo que vos mencionás, creo que te referías a las declaraciones del monseñor Claudio Jiménez. ¿Puedo aportar en ese punto? Sí. Los franceses deberían saber cuidar sus manifestaciones, dijo el monseñor Claudio Jiménez en relación al atentado que sufriera la revista satírica Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas. La sátira, es decir, el humor picante, no es del gusto de Jiménez, quien vio las tapas del semanario. Aquí evidentemente hubo burla, dijo en conversación con Radio Cardinal. Ahí está, es una falta de respeto total al pueblo francés y a todo lo que creemos en la libertad de expresión y de prensa. Claudio Jiménez debería cuidar mejor sus palabras. Esto demuestra la falta de humanidad que tiene este representante de la Iglesia Católica y por otro lado el oscurantismo que sigue primando dentro de los católicos, sobre todo la jerarquía, de una cierta jerarquía, porque hay otra que también trata de hacer cambios, ya lo vemos con el Papa Francisco también, pero la Iglesia Católica Paraguaya es una de las más conservadoras, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo. Por eso es que un obispo tan importante como Jiménez, presidente de la Conferencia Episcopal Paraguaya, hace estas declaraciones totalmente desmedidas, que a mi modo de ver están fuera del lugar, y muestran, a mi modo de ver, una persona desequilibrada que lamentablemente no está a favor de un pluralismo religioso, que no acepta la divergencia, que no acepta las diferencias y la diversidad que hoy realmente son los protagonistas del mundo globalizado. La libertad siempre se expresa con respeto, lo que va más allá se convierte en libertinaje, dijo también el monseñor Jiménez hoy en una entrevista con Radio Cardinal y otros medios de comunicación también. De hecho que, viniendo de esto del monseñor Claudio Jiménez,
es muy delicado. Claro, en como un decía, momento, Dani, donde el claro, mundo entero está condenando este está atentado. rechazando este atentado. Estamos rechazando Está todo sin justificando. importar religión, credo, No raza. importa eso. Y viene una persona justamente del mundo religioso y justifica, en palabras más, palabras menos, lo que ocurrió. Entonces, realmente causa un impacto. Lo que dice Patricia y Dani es básicamente que una chica, por utilizar algún vestido llamativo, por ejemplo, como estás vestida vos, Patricia, Claro. Ya estás provocando para que un hombre venga y te viole, por ejemplo. Claro, Eso yo es básicamente lo que debería está ser diciendo. violada, Vos deberías ser básicamente. violada. Eso es lo que dice, en pocas palabras, el monseñor Jiménez. Está justificando una barbarie, está justificando el terrorismo islámico que lamentablemente hoy está pudriendo a nuestra civilización, y eso es imperdonable. Y creo, Dani y Patricia, que la Iglesia Católica Paraguaya tiene que hacer una declaración fuerte condenando las declaraciones del monseñor Jiménez, porque si no van a realmente a aseverar y afirmar y a darle apoyo a alguien que no se merece. Claro, hay que ver también en qué, a ver, cómo justifica después de esto el monseñor Jiménez. Seguramente va a dar otras explicaciones de que, de Sí, hecho, pero que lo no dicho ju- ya está. Claro, Que no no dijo lo que justifica, dijo. claro, no justifica el atentado, no justifica el asesinato de estas 12 personas. Simplemente hasta dónde un medio de comunicación puede llegar con algunas caricaturas al límite de la publicación o de la ofensa a cierto sector, por ejemplo, como los musulmanes. Yo creo que ahí está la base central. Si es que no disponemos de libertad real, firme, de expresión y de prensa, ninguna sociedad va a ser abierta y no vamos a poder expresar realmente lo que sentimos y pensamos como personas religiosas, como personas pensadoras, como personas que sentimos, como personas que ideamos un mundo totalmente diverso. Yo creo que están fuera de lugar y bajo ningún sentido se justifica hoy el terrorismo. La acción fue totalmente desmedida, lo que pasó en Francia, pero esto es algo que, volviendo a nuestro tema, tiene que ver con un contexto. El Islam en los últimos años se ha pregonado, ha tomado las banderas del cristianismo de hace 1000 años, de llevar las cruzadas, de convertirle a los infieles o de masacrarles si no quieren convertirles. Lo que pasó en Francia es solamente la punta del iceberg lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? En junio del año pasado, en los departamentos o provincias de Irak y Siria, en la frontera, se creó un califato de corte medieval, se creó el Estado Islámico. ¿Qué quiere decir esto? Un grupo de terroristas o de insurgentes musulmanes ante la guerra civil que hay en Siria desde hace ya 3 años y medio y también la crisis política y económica que hay en Irak, fueron el caldo de cultivo que permitió a este grupo formar una especie de teocracia donde prima el Corán, la ley de los musulmanes o la ley Sharia, que es una ley estricta donde las mujeres pueden morir lapidadas si cometen adulterio, donde las mujeres no pueden salir de las casas si no están acompañadas de hombres, donde los homosexuales son también asesinados y donde obviamente los cristianos que están en esa zona, que son pocos, tienen que pagar impuestos por el simple hecho de ser cristianos. Ujú. Ahora, de hecho que también esto está generando una reacción a nivel internacional. Es como que, bueno, lo que decíamos hace rato con la representante musulmana aquí en Paraguay, no todos los musulmanes son terroristas, evidentemente, eso sabemos, pero todo esto genera como cierto odio hacia ese sector, o por lo menos musulmán, Bueno, eso hay que y miedo incluso. Sí, eso hay que reconocer. A ver, después de los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, donde murieron más de 3000 personas, es cierto que existió un clima desfavorecedor para los musulmanes, pero no es menos cierto que en el propio Corán, específicamente en la Sura de las Vacas, que es el segundo capítulo importante de este texto sagrado, habla acerca de la yihad, habla de una guerra santa y habla acerca de masacrar a los infieles, y donde dice explícitamente que una ofensa a Alá o al Islam es más grave que matarle a un infiel. ¿Y qué es lo que se viene ahora, Eduardo, después de todos esos hechos violentos que se registraron en Francia? También se está buscando, como bien decías, Dani, evitar que ese odio se propague, que se genere más odio, una respuesta por parte de los franceses, otra respuesta por parte del Islam, y que de esta forma vaya creciendo la ola de violencia. ¿Cuál crees vos que sería el paso a seguir para llegar a la paz? Es muy difícil. Hace unas décadas Samuel Huntington, un gran teórico, decía que se viene el choque de civilizaciones, que Occidente se está enfrentando, se va a enfrentar a Oriente específicamente con el Islam. Hoy en día se está dando este choque de civilizaciones, algo que se daba desde hace unos cuantos siglos ya entre distintas religiones, pero hoy se está acentuando. ¿Por qué? Porque hay más diversidad. Hay decenas de religiones a lo largo del mundo, hay gente que tiene otras ideas, que tiene nuevas creencias,
Hoy Europa se está islamizando, eso es una realidad, ya lo decía la periodista Falachi, se viene Euravia, que es que los musulmanes van a ser mayoría en el viejo continente en las próximas décadas, y esto es una progresión demográfica, sí se está dando, porque ellos se van, no simplemente con atentados terroristas, sino que van, una ola grande de inmigrantes van, instalan sus barrios, mezquitas, y tratan de imponer sus creencias en las sociedades más democráticas. Y esta es la paradoja, Patricia y Dani. ¿Por qué? Porque Francia, Suecia, Suiza, Holanda, Dinamarca acogen a todos estos inmigrantes en un clima donde la libertad de expresión es lo que prima. Entonces, esta gente impone su cultura, impone el Islam y se va degradando la sociedad. A ver, cuando digo impone el Islam me refiero a que lo impone de una manera pacífica, pero obviamente socavando los principios democráticos y liberales que primó en Europa en estos 2 siglos de las luces. Lo que va a pasar no se puede saber porque en política internacional y en sociología de repente no hay mucha validez exacta para hacer predicciones, pero sí se puede ver que el clima de violencia se va a acrecentar. Y estamos expectantes a lo que pase este miércoles, porque sabemos que el semanario Charlie Hebdo dijo: vamos a salir como sea, y obviamente están totalmente choqueados por lo que ocurrió y probablemente vuelvan a hacer una nueva crítica bastante fuerte al Islam. Es que eso es lo que queda, Patricia. Y después de esa crítica también vendría una nueva ola de Ahí está el violencia. problema, porque las instituciones republicanas y democráticas tienen que proteger por sobre todas las cosas la libertad de expresión, que es básicamente lo más sagrado y lo que nos lleva a que nosotros, a pesar de las diferencias ideológicas y religiosas, podamos hoy estar hablando aquí sin ningún tipo de violencia. Lo que pasa es que en Francia mucho más, después de la Revolución Francesa, la libertad de expresión es como lo más sagrado. Totalmente. O lo más así mismo sagrada. Yo creo que están tratando hay en ese país, ¿verdad? Están tratando de derribar uno de los pilares de nuestra civilización, que es la libertad de expresión. Y eso no lo tienen que permitir los gobiernos, lo que tienen el monopolio de la fuerza, específicamente los países europeos y los Estados Unidos y Canadá, que quieras o no siguen liderando el mundo. Pero así también, como dijeron ustedes, esto no tiene que acrecentar el odio a los musulmanes, por ejemplo. Y recordarle también al monseñor Claudio Jiménez, por ejemplo, que para las personas que violan la libertad de expresión o que utilizan mal el derecho a la libertad de prensa, hay sanciones de prensa, hay delitos de prensa que se condenan en estrados judiciales como personas civilizadas, ¿no? No con la muerte o con atentados que obviamente generan mucho más violencia. Totalmente, Patricia. Estamos en contra de las declaraciones de Jiménez y bueno, hay que apuntar a un clima más pacífico, pero también que se señale quiénes son los responsables y que la ideología y la religión sí son problemas en el siglo XXI. Eduardo, gracias. Gracias por compartir con nosotros. ¿Sí? Muchas gracias.